este semestre. Este semestre van a disculpar que esté un poco mal de la garganta. Voy a compartir mi pantalla. Estoy un poquito mal de mi garganta. Bueno, disculpen. Bueno, entonces, bueno, primero me voy a presentar un poquito. Ese es el proyecto Hermano Mayor. Y yo voy a dictar el curso de anatomía. Se me escucha bien, ¿no? Antes de comenzar. ¿Todo bien? Sí, Ever. Sí, puedes Ok, continuar. ok. Bueno, entonces, voy a llevar el curso de anatomía. Vamos a empezar con una pequeña inducción y les voy a hablar un poco de la historia de la anatomía. Mi nombre es Ever, soy estudiante de tercer año de Medicina Humana de la Universidad Continental. Paso al quinto ciclo, voy a llevar estructura y función 2. Lo que ustedes van a llevar ahora es estructura y función 1, donde está anatomía. Bueno, acá podemos ver varios músculos, por eso puse esta imagen. Y bueno, continuando, vamos a ver en esta ocasión los objetivos, una pequeña presentación mía, vamos a ver la inducción, la historia de anatomía, las conclusiones y las referencias. Entonces, como primer objetivo para esta sesión es que ustedes conozcan a su hermano mayor, o sea, cómo enseño, qué pueden esperar de mí durante el semestre. Y al finalizar, yo creo que ustedes podrán sentir una confianza para acercarse cuando algo se les complique, podrán reconocer mi compromiso como hermano mayor y comprender que estaré para guiarlos, acompañarlos y reforzar lo que necesitan. Como segundo objetivo, cada alumno comprenderá lo que implica trabajar en el anfiteatro, porque lo que tenemos que adoptar nosotros como estudiantes de medicina en anatomía es adoptar una forma de pensar más rápida y analítica. Necesitamos actuar con responsabilidad profesional, tratar las piezas anatómicas con el respeto y empatía que se merecen, y además que puedan iniciar el semestre con una motivación y una actitud madura hacia un aprendizaje más práctico, y porque ahora les va a tocar ir al anfiteatro en sí, ¿no es cierto? Tercer objetivo, cada uno podrá ser guiado a través de un recorrido histórico sincrónico sobre cómo surgió y evolucionó la anatomía, hasta convertirse en un pilar de la medicina moderna, como lo es hoy en día. Un cuarto objetivo, que bueno, era un solo objetivo y lo dividí en dos, comprenderán que al memorizar cada nombre, tienen en sus manos siglos de curiosidad, errores y descubrimientos humanos, permitiendo darle sentido, contexto y respeto al estudio anatómico que desarrollarán durante este semestre, ¿no? Bueno, continuando, voy a presentarme primero a mí mismo. ¿Quién soy? Bueno, soy estudiante de tercer año, tengo interés en la investigación médica y en la salud pública. También tengo a cabo una investigación ahorita mismo, que va por ahí, avance y detrás. Bueno, estoy en proceso de formación en ciencias básicas y clínicas como estudiante, claro. Soy miembro de esta comunidad de estudiantes de medicina. La participación, entonces, disculpen, tengo una participación en la enseñanza académica preuniversitaria en antigüedad, y estoy interesado en la educación médica y la enseñanza de la anatomía. Ok, entonces, para empezar, vamos a empezar con la inducción. Como todavía no han empezado clases de anatomía, supongo que todavía no tienen el sílabo. Primero quiero que se acuerden de la palabra en consecuencia, por eso lo he puesto ahí. Pero bueno, más o menos decir, se va a ver la parte de anatomía de su sílabo, donde vamos a ver la historia de la anatomía, la planimetría, la terminología anatómica y el sistema tegumentario. Esa era la primera semana. Bueno, sí nos hemos dividido con la compañera Paula. Y bueno, de la segunda a la tercera y la cuarta semana, ustedes lo que van a ver es en sí el neurocráneo, el viscerocráneo, el hueso yoides, cartílago tiroides y la columna vertebral, aparte de los mismos huesos. O sea, van a ver la mayoría de la segunda semana va a ser puro huesos, y desde la tercera semana ya van a estar viendo las articulaciones de los huesos, ¿no? Y la semana 4 también más articulaciones, y ya, desde ahí empiezan los músculos, ¿no? Eh, Neurocráneo y viscerocráneo, si no me equivoco, también ya están los músculos claro, de la cabeza. Entonces, eso más que nada va a ser sus primeras 4 semanas. Luego viene su examen de la unidad 1, donde el profesor los va a sentar.
Bueno, depende del profesor, ¿no?, que les toque, porque, bueno, en mi caso me tocó con el doctor Tagle, es un buen profesor, un buen doctor. Entonces, bueno, en mi caso, él nos sentó, nos tomó examen, nos hizo poner a todos nerviosos y teníamos que decir lo que teníamos enfrente. Bueno, y nosotros más que nada hablábamos todo el tiempo. Y bueno, un datito que les puedo dar, una curiosidad, es que el doctor siempre está revisando todo lo que hagamos, entonces siempre sean atentos a, si usan los guantes, por ejemplo, cuando se los saquen, boten al tacho de basura que va. No se los guarden en el bolsillo, no se los lleven, entonces, algo así. Bueno, de la semana 5, 6, 7 y 8 van a ver el sistema digestivo. Bueno, ese es en el caso de que el sílabo no haya cambiado, hasta ahora sí, está de esa manera y yo creo que seguirá así, no sé. Eh, el sistema digestivo, que bueno, nos hemos dividido con la compañera Paula. Luego está el examen de la unidad 2 y el examen parcial, que va a ser más que nada, concéntrense en lo escrito, en lo que saben y no saben. Y luego en la unidad 3 van a ver todo el retroperitoneo y las fascias renales, toda la médula renal, todo el riñón, todo lo que es el sistema renal. En eso y en el examen de la unidad 3 más concéntrense en lo escrito, y también el profesor les va a sentar, les va a hacer ver el órgano, el riñón, y igual les va a decir, ¿no?, qué tienen delante, ustedes escriban y todo eso. Bueno, en el caso del doctor Tagle, ¿no? Otra cosa es que tal vez les va a pedir que lleven su riñón, no sé, o sea, su riñón de vaca, no de humano, de vaca, bueno. Y y la unidad 4 lo que van a ver es la anatomía de la pelvis, los huesos, músculos, fascias, renales, anatomía de nervios y vasos, y bueno, y bueno, a mí me va a tocar señalar lo masculino y todo eso. Y luego viene el examen final que ya ustedes verán. Pero bueno, continuando. Ahora, quiero empezar con ustedes la diferencia entre memorizar y entender. El nervio músculo cutáneo perfora el músculo coracoraquial. No sé si habrán entendido lo que he dicho, porque lo que necesitamos hacer no es solamente memorizar el nervio músculo cutáneo perfora el músculo coracoraquial, no, eso no. Tenemos que entender lo que estamos leyendo. Bueno, entonces, ¿qué significa perforar? ¿A qué nervio musculocutáneo pasa por ahí? ¿Qué músculo inerva? ¿Qué pasa si se lesiona? Esas son las dudas que nos salen al leer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simple, aplicamos lógica. Primero, ¿qué estamos leyendo? El nervio musculocutáneo. Primero, esta es la parte, está en la base anterior del antebrazo. Se sabe que es el flexor y abductor del brazo. Y segundo, el nervio musculocutáneo viene del plexo braquial, y va a inervar a todos los músculos de ese compartimento anterior del brazo, ¿no?, donde están todos estos músculos. Entonces, ¿por qué un nervio tiene la palabra músculo en su nombre? Nervio, músculo cutáneo. Porque es lo más importante, porque en su trayecto pasa por el músculo coracobraquial, o sea, lo va a atravesar, y eso es lo que dice acá, que perfora. Por eso perfora o atraviesa. Acá lo que quiero que vean es que que este nervio perfora, y pueden usar otra palabra, atraviesa, así de simple, para tener más facilidad. El músculo coracobraquial es la ruta más corta y funcional. Si se lesiona, se afecta la flexión del codo y la sensibilidad lateral del antebrazo. Y entonces, ¿qué hemos logrado ahora? Hemos logrado entender lo que significa y a lo que se refiere, cómo funciona para siempre como una historia. Es como una historia que se puede contar. Ahora, entendemos el por qué lo atraviesa, ya lo hemos entendido, que es porque es el camino más corto y más evolucionado, y eso ya no es un dato aislado, no es que simplemente lo leemos y ya no sabemos, lo hemos desglosado, aprendido y todo. Así es como se estudia un poco la medicina. Ahora, vamos a ver de esta manera, algo un poco más didáctico. Yo voy a leer esto de las maneras de estudiar anatomía, dibuja y explica. ¿Qué dice? Dibuja y explica ayuda a entender las relaciones espaciales entre diferentes estructuras y consolidarlas en un todo. O sea, ustedes imagínense que están dibujando así todos los nervios mientras lo dicen en voz alta, obvio que lo van a aprender. Estudian en bloques cortos y repetidos para evitar la sobrecarga y memorizar la retención a largo plazo, como es en el método de las cajitas con las tarjetas, ¿no? Todo esto. Igual, tarjetas y autoevaluación. ¿A qué ayuda? Ayuda a recordar nombres y funciones bajo demanda. También mirar en 3D y comparar el atlas también nos va a ayudar. ¿Nos ayuda a qué? A resolver dudas de profundidad y orientación espacial, en el caso de que no se ubiquen, que ya les voy a mostrar luego cómo funciona. Y el método Feynman ya conocido, comprender la comprensión y detalles vacíos. Ahora, les dije que se recuerden una palabra,
que en sí, ¿qué es lo que es? El húmero se articula con la escápula y en consecuencia el movimiento permite la articulación glenohumeral y por eso es tan móvil esta parte, porque el húmero se articula con la escápula. Bueno, siguiendo, les voy a mostrar cómo es el método Feynman con un poco de inteligencia artificial. Bueno, elige tu tema relevante, estúdialo, enséñalo con tus propias palabras, lo típico. Y bueno, ¿qué puedes ayudarte acá en la primera? Generar ideas para el método Feynman. Y luego en la parte de enseñar con tus propias palabras, puedes hacer una pequeña transcripción y un análisis de lo que estás enseñando. Para identificar, y luego en la parte de identificar qué no tienes claro o qué no, puedes hacerte unas preguntas para mejorar tus analogías. Luego, simplemente simplifica lo que revisas. Acá otra vez lo mismo. El diafragma es el músculo respiratorio. Su contracción cambia la presión intratorácica cuando inhalamos o exhalamos. Esa es la consecuencia de que del diafragma, que es como el principal músculo respiratorio. Y ahora, esta es la forma de aprender anatomía por un atlas 3D que luego les voy a mostrar. Acá se puede ver la cavidad glenohumeral, que es lo que les estaba hablando antes. Bueno, seguimos. Cuando ustedes vayan antes de sus clases, van a ver esta parte del cráneo y van a decir, su qué hartos nombres, todo tengo que aprender, ¿cómo es esto? Y bueno, la respuesta es que sí, en pocas palabras, pero lo tienen que hacer bonito. Y si se fijan en el atlas, está separado por colores. Pero ¿qué pasa cuando vayan al laboratorio y vean esto? No van a entender lo que están viendo. Va a ser muy complicado ver y entender lo que tienen delante. El profesor les va a explicar, ¿no?, cómo tienen que hacer, pero para eso se pueden ayudar de un atlas 3D para la orientación espacial, que separa solo esta parte, por ejemplo, en esta sola parte, ¿no? Siguiendo, les voy a decir unos cuantos libros que hay, que ustedes ya la mayoría deben conocer, o más o menos. Primero el Netter. El Netter es muy didáctico, con colores, es ideal para aprender por primera vez, simplifica el proceso sin perder la esencia. El Netter tiene dos versiones, por sistemas y es por su abordaje regional. Por sistemas todo se ve: sistema nervioso, sistema aparato digestivo, todo esto, pero por sistemas. El abordaje regional es más cabeza, luego brazo, luego tronco, luego piernas, luego pelvis, toda esa zona, ¿no? Todo por zonas, por formas regionales. Seguimos. El Yokochi es un Netter más realista, más clínico, con excelente correlación de piezas y exámenes prácticos. Acá tenemos una forma de distinguirlos. Ese es el Netter con colores, que se pueden distinguir todo lo que baja a detalle, pero eso no es lo que vas a ver en la práctica, en la vida real. Lo que vas a ver es algo así como el Yokochi. El Yokochi tiene más las zonas todavía un poco más definidas, pero es porque han sido trabajadas. Y se puede ver una gran diferencia, ¿no? Que todo es rojo, rojo oscuro, rojo intenso, rojo claro, rojo escarlata, de todo tipo de rojos. Pero bueno, te lo define y te lo detalla. Esa es la diferencia entre Netter y el Yokochi. Otro libro, el Macmillan. El Macmillan es como el Yokochi, solamente que un poquito más a lo seco, sin tanto detalle. Pero con más disecciones, con disecciones reales. Y luego otro libro es el Moore. El Moore va más a los casos clínicos, o sea, relaciona la anatomía con casos clínicos, tiene una orientación más hacia lo clínico, ¿no? Bueno, acá tenemos una hoja del Macmillan, se puede ver claramente cómo no se distingue casi nada, pero sí por dónde está, por las zonas. Por ejemplo, acá podemos ver el trigémino, te pone una de imagen y cómo sería el trigémino que lo recorre. Esa es una gran ventaja del Macmillan, que se puede ver lo que se va a ver normalmente, y una pequeña ilustración. Luego el Moore te pone, por ejemplo, que es una pequeña cápsula como esta, la osteoporosis en el cuerpo vertebral. Ya estamos hablando de enfermedades. La osteoporosis se descubre por radiografía, que es una desmineralización de los huesos y no hay una buena reabsorción de calcio. Entonces se atrofia el tejido. Bueno, en resumen, ¿no?, lo que es la osteoporosis. Entonces ya te está poniendo enfermedad, ya le está poniendo más de los casos clínicos. Otros libros son el Testut y el Rouvier. El Testut es una gran compleción, pero está un poco desactualizado. No estoy seguro si lo actualizan, no investigué bien eso, pero es muy antiguo, data de 1800 y tantos. Según lo que, bueno, luego lo vamos a ver. Y el Rouvier sí está, si no me equivoco, actualizado, pero igual sigue siendo más descriptivo y no creo que tengas tiempo en el semestre para leer los 4 libros, es un montón. Es más que nada para quien adora la anatomía. Pero bueno, ahora sí lo más importante, y pasando de la inducción, que era la primera parte,
Vamos a ver la historia de la anatomía. Primero tenemos que saber de dónde viene anatomía. Ana entre, tomía viene de temnos en sí, incisión, y luego la IA, que no es inteligencia artificial, es acción. Es la acción de trabajar en incisiones, ¿no? Y como le escribe Tortora y Derrickson, la anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de estructuras macroscópicas del cuerpo humano en el examen, es el examen de los órganos, sistemas y aparatos que le integran. Eso es lo que nos describe Tortora, la anatomía misma como es. Y bueno, primero, ¿qué tenemos? La data más antigua de la anatomía que tenemos es a los egipcios, pero si se fijan acá, esta es una pintura rupestre de las primeras que se encontraban en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un ser humano con torso, cabeza, pecho, brazos, pies. Esto ya podemos ver con un poco de anatomía ya de las pinturas rupestres. Pero siendo más estrictos en sí, anatomía, lo que vemos es a los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hicieron los egipcios? Los egipcios tenían las primeras descripciones, tenían prácticas funerarias, hacían embalsamientos, y todo esto todo esto tenían papiros, a todo esto tenían papiros médicos. Por ejemplo, acá una imagen de cómo ellos veían el recorrido de la sangre. Describen el sistema vascular como una fisiología faraónica que muestra los vasos que se abren hacia el ano, donde pueden ingresar a la articulación a la circulación en general. O sea, como del corazón, esta parte, así iban en círculo. Bueno, es lo que creían los egipcios, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué pasó después? Después de ahí hubo un gran salto de 460 al 200 después de Cristo, en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, donde yo acá les puedo mostrar un pequeño metodito que es Hipócrates, Aristóteles, Herófilos. Apréndanse los tres nombres y los repiten a cada rato: Hipócrates, Aristóteles, Herófilos. Bueno, entonces Hipócrates habla de la teoría de los humores, donde decía que la flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre era salud. Pero lo más importante de Hipócrates era el juramento hipocrático, que actualmente se usa en la Declaración de Ginebra para los derechos humanos, la confidencialidad y el compromiso para dedicar una vida al servicio de la humanidad sin discriminación. Lo más importante acá es que no tiene discriminación, porque recordemos que Hipócrates eh, dejó su familia noble para enseñar medicina a los demás, porque antes la medicina era como una profesión para nobles, ¿no? Entonces, por eso no discrimina a la gente y les enseña anatomía, es lo que se recuerda de él. Ustedes van a hacer su juramento hipocrático, yo también, algún día, no sé. Y bueno, seguimos. Hipócrates, Aristóteles, Herófilo. ¿Qué hizo Aristóteles? Aunque no era médico, realizó varias disecciones en animales y sentó en sí las bases para una anatomía más comparada entre, digamos, el simio y el humano. Y ahora, Hipócrates, Aristóteles, Herófilo. ¿Herófilo qué hizo? Herófilo hizo la primera observación en las primeras disecciones humanas sistemáticas en Alejandría, en la que se conoce como la primera escuela de anatomía conocida. Herófilo diferenció los nervios de los tendones, identificó nervios sensitivos y motores, distinguió el cerebro del cerebelo y describió estructuras oculares y vasculares. En la anatomía griega, la observación y la disección de los animales fue lo primero que hubo, y usó más que nada el razonamiento sobre la función. O sea, dijo, ese nervio sensitivo sirve para esto y los motores para esto, ¿no? Es lo que él describió. Luego, ¿qué más pasó en la historia? Llegamos a Galeno. Galeno fue uno de los últimos de estas épocas, antes de la Edad Media, de la Edad Oscura del conocimiento, que pudo describir la anatomía como era. Pudo hacer disecciones en animales, también en humanos. Era un estudiante de medicina igual que ustedes, de la ciudad de Alejandría, considerados el primer anatomista que influye en el mundo antiguo. Era cirujano de gladiadores, o sea, sabía mucho de medicina para la época, porque experimentaba con gladiadores y soldados, ¿no? Escribió el libro de anatomía, fisiología, patología, de terapéutica y de farmacéutica. ¿Cuál es el problema? Que Galeno, todas estas teorías anatómicas son las últimas que dejó, y dominaron la medicina por más de 1000 años. Eso estuvo basado en disecciones de animales y la poca experiencia que tuvo como cirujano de gladiadores. ¿Qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media se prohibió lo que vienen siendo las autopsias por la iglesia. Entonces, en la Edad Media, las primeras autopsias fueron clandestinas. Eso se puede ver en esta película que se llama El Médico, muy bonita, se la recomiendo. No sé si un doctor se la recomendó, de unas clases de Conociendo la Medicina. Me encantó mucho a mí, es muy bonita, habla justo de esta época de la historia de los barberos.
y bueno, se les recomiendo, se llama El médico, está en YouTube, y seguimos. La primera autopsia en sí fue en el año 1300. Recuerden que el Galeno fue del siglo II. En el año 1300 se realizó la primera autopsia y ni siquiera a uno normal, fue a un noble, en Bolonia, Italia. Para investigar la muerte de un noble que se sospechaba que había sido envenenado. Imagínense ustedes estar ahí. Ustedes van a hacer esto porque van a estar con su cuerpito ahí. Solo que con más protección, obviamente. Entonces, luego tenemos a un italiano que se llama Andreas Vesaglio, que tuvo una corrección, que hizo la corrección de los errores galénicos, porque recuerden que 1000 años la medicina estuvo trabajando con toda la ciencia de galenos. Y este hombre hizo más ilustraciones detalladas, por eso se le consideró como el padre y fundador de la anatomía moderna. Usó más el método empírico con, ya saben, error-solución. Entonces, él lo que hizo en 1543 publicó de Humoris Corporis Fabrica, que es el principio de la anatomía moderna para la disección humana más directa. Es como el que sacó de la ceguera, ¿no? A la anatomía. Luego de Andreas Vesalio, tenemos a William Harvey, que demostró la circulación sanguínea sistemática, porque Galeno decía que era un sistema abierto, que solo llegaba al cerebro y ahí se quedaba la sangre y no pasaba nada más por ambos lados, pero no. William Harvey lo hizo como es, ¿no? Como es conocido, que es un sistema cerrado donde la sangre fluye, va y regresa, ¿no? Entonces es un sistema cerrado, que bueno, tenemos cerrado y abierto, pero bueno, acá se ve cerrado. Entonces demostró que la circulación sanguínea era sistémica, pero luego de eso, si no me equivoco, lo mataron, no estoy muy seguro. Luego Leonardo da Vinci hizo más que nada, bueno, hizo dibujos con geometría, hizo lo que es la anatomía demostrativa más exacta, más en el modo de, ¿cómo se diría? Más en el modo artístico, pero aparte de eso hizo como 30 disecciones y logró describir cómo era un feto, un bebé, que no puse la imagen, pero sí es bien interesante. Pero aparte de eso sí hizo hartas autopsias y todo para ver cómo era el cuerpo humano, porque le fascinaba todo ese tema del cuerpo humano. Ese fue Leonardo da Vinci, también de la época del Renacimiento. Luego, ¿qué pasó? Vamos a la era más contemporánea. Con la aparición del microscopio apareció la anatomía microscópica, donde tenemos a dos importantes, Anton van Leeuwenhoek, que describió las bacterias como los protozoos y animáculos, y esto ya que es, ya vendría siendo más anatomía más específica, más en el mismo lugar. Él describió los glóbulos rojos y fue el primero en identificar los espermatozoides humanos y los animales, mientras que Malpighi, no sé si se acordarán de los corpúsculos de Malpighi, del riñón, bueno, es reconocido por ser el fundador de la histología al utilizar microscopios para estudiar los tejidos en animales. La anatomía microscópica, como dijo la profesora de histología, es que la histología es la anatomía, pero en modo pequeñito, ¿no? Y bueno, si los quieren ver aquí son, porque hemos estado viendo puras imágenes de puros hombres, pero bueno, estos son, o sea, de los pensadores, ¿no? De quiénes eran. Y bueno, siguiendo, en la época contemporánea, recién al siglo XVIII-XIX, se elaboraron los primeros atlas de anatomía con excelentes ilustraciones porque ya se tenía acceso a la anatomía con autopsias públicas, o sea, la gente podía ir a ver cómo era una autopsia, y ahí están con todos ustedes estudiantes de medicina. Alrededor del cuerpo. Ahora, ¿por qué les puse como objetivo que tenían que respetar? Porque en clase lo que están agarrando no es solamente un cráneo o un hueso, eran de alguien que vivió por lo menos más de 20, 30 años para formar esos huesos. Entonces todo tiene que ser con mucho respeto. Imagínense que viven 30 años, luego, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y mueren y donan su cuerpo a la ciencia para que venga otro chico que diga, ah, hueso, y juega con él y digo, que no sé qué, ¿no? Siempre hay que tener un respeto y tratar con la seriedad del caso. Ahora, bueno, ahorita regresamos a eso. Eso va a ser al final. Y luego seguimos con eso en Europa en el año 1832. En Gran Bretaña se realizó la ley de legalización de la donación de cuerpos para el estudio de la anatomía, que también es conocida como la ley Waverton, donde por fin los estudiantes podían tener un cuerpo de anatomía para ellos. Seguimos. Entonces, en 1895, Röntgen por fin dio un gran salto para la anatomía. Bueno, para eso les hice una pequeña historia acá.
Anna Berta Röntgen, la esposa de Röntgen, el señor, colocó su mano izquierda sobre una placa y la mantuvo inmóvil durante 15 minutos, mientras la radiación imprimía sus huesos en una imagen, y en la imagen se distinguían falanges, y esta sombra del anillo anular era más negra porque el anillo es un metal y es más denso que los huesos, por eso está más negro. Entonces, al ver su mano esquelética, exclamó: he visto mi propia muerte. El hallazgo abrió paso a la radiología y le valió a Röntgen el premio de Nobel de Física de 1901. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué es importante? Porque Röntgen dio paso a lo que lo conocemos hoy en día, de los rayos X, de las tomografías computarizadas, de las resonancias magnéticas, ecografías y las PET, y por fin tuvimos una visualización no invasiva del cuerpo humano, transformando el diagnóstico y la enseñanza anatómica. Podemos ver una mano sin cortarla, sin abrirla, sin cercenar los dedos, y la mano sigue intacta. Ese es el gran paso que hubo para la anatomía. Algo interesante es que rechazó registrar las patentes porque era pro de la ciencia, como lo dice el juramento hipocrático, no para el bien de todos. Luego, ¿qué pasó entre 1900 y el año 2000? Tuvimos a grandes escritores, como ya vimos, Rouvier escribió sus tomos, Layartek también escribió sus libros, Pierre Broca, todos eran anatomistas que describían el cuerpo humano como es. Son de esas épocas, entre 800 hasta 1900, hasta todo antes del 2000. Y bueno, para casi terminar, tenemos unas pequeñas pastillas para aprender rápido, pero denme unos 30 segundos, por favor. Espérenme un segundito, por favor. Ya, lo siento, chicos, es que estoy un poco mal, y como les digo, un poco mal de la garganta. Pero bueno, se me escucha, ¿no? Disculpen que les confirme. ¿Me confirman? Sí, aquí. Entonces, de 1910 a 1940 tenemos una anatomía clínica y microscópica electrónica. ¿Por qué? Porque con la microscopía electrónica, con la microscopía electrónica pudimos ver por primera vez la ultraestructura celular. Eso pasó entre 1910 y 1940, acercándonos un poco más a lo que viene siendo la histología en sí misma, que bueno, sigue siendo anatomía. En 1971 tuvimos las primeras tomografías computarizadas, las primeras imágenes en cortes axiales que revolucionaron así la localización de las lesiones. Pudimos ver a imagen exacta en el momento exacto, sin abrir, cómo es el problema que tiene adentro, ¿no? Ahora, del 73 al 80, las resonancias magnéticas salieron. Tenemos tejidos blandos como el cerebro, o zonas de y todo con zonas de alto contraste sin radiación ionizante, o sea que no dañan a la persona, y podemos detectar si hay algo malo o no. En 1977 logramos la plastinación con la conservación de especímenes tridimensionales manipulables para la enseñanza, y también con eso pueden incluir a los órganos que ustedes mismos van a usar para aprender. Todo eso ya se puede hacer ahora en la anatomía. Perdón. De 1970 a 1990 tenemos la inmunohistoquímica, y con marcadores moleculares pudimos por fin visualizar las proteínas en sí en el contexto tisular, logrando un gran impacto en el diagnóstico oncológico porque pudimos ver por fin proteínas y saber qué son y qué es lo que están haciendo, y por eso tenemos hoy en día el gran proyecto de proteínas, pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, a finales del siglo XX logramos algo mucho más impresionante, la laparoscopía y cirugías mínimamente invasivas, que en sí es la nueva anatomía quirúrgica que se basa en endoscopía y una menor morbilidad, porque casi no se abre el ser humano y se logra reparar el problema. Y por eso es impresionante, y eso también es parte de la anatomía. Ahora, para finalizar, vamos a ver cómo se estudia hoy día la anatomía, que es lo que ustedes van a hacer en la actualidad. Tenemos anatomías clínicas, imagen 3D, anatomía computacional. Vamos uno por uno. Esa es anatomía
en 3D. Ese es el Learning Anatomy. Con esto ahorita les voy a mostrar cómo es. Se pueden ver bueno, varias secciones del cuerpo por partes en 3D. Ese es el Metal Quiz 2, que lo tiene la universidad. No sé si alguna vez lo han probado otra vez en un stand, que lo sacaron los de medicina. Pudimos probarlo un poquito, pudimos ver cómo es manejar este equipo, muy interesante. También en la universidad ella se están utilizando este tipo de cadáveres que no son vivos, son hechos a medida, que con colores que pueden representar cómo se inerva, cuáles son los músculos, el sistema vascular, todos los huesos, se ve cómo es claramente todo, y todo manipulable y a medida, ¿no? Es otra forma de estudiar la anatomía. Luego están estos mesones que se usan para estudiar más anatomía en conjunto. Eso que tiene la universidad, que son maniquís manipulables, pueden sacar y poner órganos, estudiarlos uno por uno. Y luego lo más importante, que son formas de estudiar anatomía sin abrir el cuerpo, que son las ecografías, los rayos X, que nos permiten ver el interior del cuerpo sin cortarlo. Entonces, esa enseñanza está basada en simulación, modelos 3D y correlación clínica. Y bueno, para finalizar, tengo unos canales de YouTube para recomendar. Antes de abrirles mi esto. Ok, primero, tiene cosas interesantes, les recomiendo que lo visiten. Es para antes de iniciar anatomía, tiene varios videos de ese estilo. Anatomía Fácil y Medici sirven para en sí anatomía, que te van a ayudar a hacer descripciones grandes. Todos esos canales fueron patrocinados por Maine, o fueron recomendaciones de Maine, que ya sabe mucho de este tema. Vayan a ver sus clases de principios de auxilio, son muy interesantes. Yo la vi la otra vez y es muy interesante. Entonces, el instituto de Mortaji es interesante porque tiene un poco de todo, pero también tiene bioquímica si les interesa, anatomía en sí y otros cursos más aparte. El instituto de anatomía tiene varios datitos interesantes y ya tiene para ver cadáveres, está muy interesante, muy cool. Y por último, este que me gustó mucho del Centro de Anatomía Quirúrgica, porque tiene la explicación de ciertos temas y revisa en sí algunos cadáveres, lo cual es interesante. Y bueno, entonces yo creo que con las clases que hemos tenido hoy se logró establecer un poco de confianza con ustedes, tuvimos accesibilidad con los estudiantes, pudieron reconocerme como hermano mayor, conocen mi estilo de enseñanza y saben cómo pueden acercarse ante dificultades ante mí. Nuestros amigos, ustedes pueden comprender las expectativas operativas y éticas del trabajo práctico. También vieron cómo adaptamos una mentalidad analítica y responsable mientras se muestra el respeto y empatía hacia las piezas anatómicas. Ustedes también, yo creo que están motivados para iniciar el semestre con una buena actitud, una actitud madura, siempre rápidos, con conocimientos elementales, logrando aprovechar las sesiones al máximo del laboratorio. Y ustedes también yo creo que pueden integrar la memorización de nombres y el marco histórico y ético de lo que hemos visto ahora para reconocer cada término, representar siglos de descubrimiento y errores humanos, lo que aporta sentido y respeto a la profundidad anatómica. Ahora, espérenme un toque. Luego acá están mis referencias. Si las quieren revisar, luego vamos a publicar esto. Les voy a presentar un momento mi otra. Ok, si se puede ver, esto es lo que les quería mostrar. Esto es Anatomy Learning. Esto es un atlas de anatomía que les va a servir mucho como a mí me ha servido mucho. Es una forma de estudiar anatomía. Por ejemplo, si queremos estudiar el hueso esfenoides, que es largo, entramos acá, vamos a los accidentes óseos y podemos ver literalmente todo lo que tiene el hueso esfenoides. Cada nombre, cada parte, y esto acompañado del Nether, que también lo tengo en virtual, se los voy a pasar. Está muy interesante, se lo voy a pasar por el grupo ahorita, ¿no? Tiene cada nombre y eso complementado con el Nether, yo creo que les va a servir mucho para que puedan aprender. Luego, ¿qué más? Tenemos más, y eso no solo huesos, es músculos, venas, arterias,
en sí el sistema linfático, que no sé si lo van a usar. El aparato, tiene varios aparatos, el digestivo, el respiratorio, que nos va a tocar recién a nosotros, el, el génito urinario, que ustedes lo van a hacer en el último semestre, y varias cositas más. Eso lo pueden usar, se los recomiendo mucho, por ejemplo, de acá tienen de toda la mano, es rápido y bonito. Y bueno, esa es mi recomendación del día de esta noche. Y ya, eso es lo que les quería recomendar. Sin quitarles más tiempo, creo que ahora tienen un boceto para resolver, no sé si